y para que pueda compartir su pantalla. Yo apago micrófono y cámara. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla. Shalom. ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente, maestro. De todos modos voy a esperar un poquito, ¿verdad? Para que haya un cierto quórum, porque dan apenas 3, 4, 3. ¿Cómo cuántos son en la lista? En lista son 18. Y ya la cotejé de nuevo hace unos días. Porque Sí. de repente en el grupo de WhatsApp se salieron tres chicas. Entonces yo dije, oye, a ver quiénes se salieron. Y curiosamente no estaban en lista. Entonces, no, o sea, como sí les pongo nombre, no estaban en lista. Y cotejé el número, son 18, pero de esos 18 usualmente los que entran son más o menos 7, 8 o 10 personas. Es lo que han estado fluctuando las clases, ¿sí? Y algunos de los de ahí toman la clase de manera síncrona, es decir, no se conectan, sino Sí. la ven ya que subo yo la clase a YouTube, ¿sí? Ajá. En YouTube de repente tenemos 25 vistas, vamos, muchas más. Ahí se nota que más gente ve el video que los que están conectados, ¿no? Están simultáneamente. Sí, Está exacto. interesante. Exactamente, entonces. Porque además lo ven cuando ellos deciden, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Yo lo Ya. que hago es que procuro grabarlo, o sea, se graba y lo subo el mismo día para que el mismo día ya esté. Ha habido ocasiones en que el internet está medio lento y lo puedo subir hasta el siguiente día, o más bien termina de subir hasta el siguiente día, pero ahorita no, ahorita ha estado rapidito. Buenos días, Monse. Buenos días. Buenos días. Sí, entonces ahorita sí ha estado rapidito y sí he podido subirlo el mismo día. Qué bueno, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no? Pero bueno. Por cierto, pues son puras chicas las que están. Chicas, hoy sí les paso en la tarde les paso ¿cómo se llama? Los artículos que se van a revisar. Bueno, los artículos de los que van a hacer su control de lectura. Sí, profesor, está bien. Gracias. Ok, muy bien.
Bueno, silencio micrófono y dejo al maestro ahí con ustedes. Gracias. Bueno, pues yo creo que voy a iniciar. Antes que nada les debo decir, estimadas alumnas, que el plan era dar ahora el tema de reproductor. Sin embargo, como le decía al profesor David, que las láminas del tema de reproductor, por lo pronto las tengo desorganizadas, ¿sí? Y siempre, pues sí, quisiera agregar otras láminas más de mejor calidad, qué sé yo, pero sí me ha costado trabajo. Entonces, hice el cambio para que hoy viéramos nervioso y en la siguiente sesión si ya viéramos el reproductor, que los dos temas son muy interesantes. Así es de que miren, en esta presentación vamos a ver como apuntes, digamos, lo general del sistema nervioso de los vertebrados. Y entonces empezamos por reconocer que está compuesto por dos partes. El llamado sistema nervioso central, que sabemos que está localizado y protegido por el esqueleto axial, ¿sí? Es decir, cráneo y columna vertebral. Y el otro componente sería el sistema nervioso periférico, el cual consiste en todo lo que está fuera del esqueleto axial, o sea, nervios y ganglios que están ubicados fuera del esqueleto axial, como está aquí anotado. Me regreso aquí al sistema nervioso central y la parte que está encerrada en el cráneo es el cerebro o encéfalo. Estos dos son términos, ¿cómo les diré? El mismo término para la misma estructura, o sea, el cerebro. Nada más que como que a veces se pone de moda, y yo le he entrado a eso, que en lugar de decir cerebro, decir encéfalo, pero es exactamente lo mismo. Y la otra parte, pues la que está en la columna vertebral, es la médula o médula espinal, ¿sí? Conviene sí decir completo médula espinal, ya que si se comenta nada más como médula, podría pensarse, bueno, médula que espinal o médula ósea o médula de qué otra cosa, ¿no? Porque pues, médula es la parte, digamos, central de alguna estructura, ¿no? Bien, el sistema nervioso central, pues es un tubo y ese es uno de los caracteres del filum cordata, la presencia de un tubo neural, ¿sí? Y ya no necesitamos decir en qué parte está porque no puede haber en otro grupo de animales un tubo neural que esté en otra posición, ¿no? Es decir, cuando hay tubo neural, pues está en posición dorsal en el cuerpo, ¿verdad? Y bien, ese tubo está lleno de un líquido llamado cefalorraquídeo, es decir, de la cabeza y del raquis, que es la columna vertebral, un sinónimo, digamos. Luego, bueno, pero también se puede nombrar como líquido cerebroespinal. Después vamos a ver qué funciones tiene, ¿sí? Ese mismo líquido se forma por filtración del plasma sanguíneo en los llamados plexos coroideos, que generalmente hay dos, uno anterior y otro posterior, es decir, son partes del techo, de ciertas partes del, del encéfalo, en que el techo es muy delgado, pero está muy capilarizado. Así es de que llega una arteria y al pasar la sangre por los capilares, luego ya se hace un filtrado del plasma
que ya ingresa al interior del encéfalo y de la médula. Bueno, llega primero al encéfalo y se va, digamos, va circulando por todo el hueco del sistema nervioso central, incluyendo la médula. Entonces, ya veremos por qué no entra la sangre completa. El rato les pregunto qué piensan. Bien, aquí se repite esto que el encéfalo está dentro del cráneo y la médula está dentro de los arcos neurales de las vértebras. Y todo esto, en la mayoría de los vertebrados, está cubierto por las llamadas meninges, que son las membranas, que tienen 2 o 3 componentes según el grupo de vertebrados. No son muy bien definidas en peces, pero sí ya las vemos como tales en los tetrápodos. Entonces son las membranas que cubren a el cerebro y la médula. Bien. Empezando por el encéfalo, desde el desarrollo del mismo, vemos que forman 3 partes del mismo, digamos, ensanchamiento anterior que tiene el tubo neural. Digamos, ustedes se imagínense un tubo. En la parte más anterior se amplía y a eso le llamamos vesícula cerebral. Al avanzar el desarrollo embrionario, vemos que esa vesícula cerebral se subdivide en 3 porciones, que le vamos a llamar prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, y rombencéfalo o cerebro posterior. No es que tenga 3 cerebros propiamente, o sea, sino que son 3 componentes o 3 partes del cerebro. Y se nombran de acuerdo a su posición de adelante hacia atrás, pro, mesen y rombencéfalo. Bien, entonces ahora, una vez que se forman esas 3 partes, tanto el prosencéfalo como el rombencéfalo se subdividen, mientras que el mesencéfalo no lo hace. Entonces, esa subdivisión de prosencéfalo y rombencéfalo implica, a fin de cuentas, pues que se formaron algunas partes que les van a ser familiares, a ustedes sus nombres por lo menos. Aquí, entonces, el prosencéfalo, cerebro anterior, se subdivide en telencéfalo, que principalmente son los hemisferios cerebrales, y la otra parte es el diencéfalo, que es mucho más corto que el telencéfalo, y vamos a ver ahí qué es lo que se forma. Lo más notable en el techo del diencéfalo es que se conecte el ojo pineal, o sea, el tercer ojo, originalmente, o ¿cómo les diré? Lo que queda de él, que sería ahora una glándula llamada pineal. ¿Sí? Eso está, repito, en el techo del diencéfalo. Ventralmente tiene otros componentes, pero que ya como que están ubicados entre prosencéfalo y mesencéfalo, que es lo que sigue. Veamos primero lo que es el mesencéfalo o cerebro medio, el cual no se subdivide, pero se le forma en la parte superior o dorsal, un par de llamados glóbulos ópticos, pero que también le llaman tegmentum, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, se necesita que los anatomistas del sistema nervioso organicen una convención internacional de terminología, ¿verdad? Para que se maneje un solo término y no el lector no esté confundido, ¿no? O el que atienda esas descripciones. Bueno, entonces ahí estamos en el mesencéfalo. Y por último, el rombencéfalo o cerebro posterior se divide en, aquí anoté mal, corrijan ustedes,
no es telencéfalo, sino es metencéfalo, ¿sí? Metencéfalo. Es lo malo de aquí que ya no puedo corregir, porque ya lo tengo en PDF, ¿sí? Entonces, telencéfalo ya lo habíamos ubicado como parte de prosencéfalo. Entonces debe ser metencéfalo o cerebelo. Y la otra parte es el mielencéfalo, ¿sí? O el llamado bulbo. Algunos le llaman bulbo raquídeo. Debo comentar que por lo menos sí supe qué es lo que significa cerebelo. Pues parece que en latín significa cerebrito, ¿sí? Y es que es una prominencia, aunque es única, y que se parece a los hemisferios cerebrales, ¿no? Bien. O el conjunto de todo, que se llama cerebro, ¿no? Entonces, pues, de ahí deriva a cerebrito. Ahora, del mismo encéfalo o cerebro salen y o entran nervios craneales, es decir, que vamos a encontrar que del mismo encéfalo salen nervios que llevan su corriente eléctrica hacia afuera, es decir, son nervios eferentes o motores, es decir, que llevan una información del sistema nervioso central hacia afuera, hacia músculos, hacia glándulas, etcétera, ¿sí? Y hay otros que entran y que vienen de otras partes del cuerpo, podrían ser órganos sensoriales, que entonces llevan la información eléctrica hacia adentro del cerebro, ¿sí? Entonces serían nervios sensitivos, mientras que los que salen serían nervios motores. Pero el conjunto, porque atraviesan el cráneo, le llamamos nervios craneales, ¿sí? Pues quizá pudiera quedar otro nombre, ¿no? Porque pues, aquí hace referencia a una estructura que no es el sistema nervioso, ¿verdad? Es la caja en donde está protegido el cerebro, ¿no? Pero bueno, así están los nombres, ¿no? Y la cantidad de pares de nervios que entran o salen en los peces es de 10, y en cambio ya en tetrápodos se incorporan otros 2 y ya son 12. Bien, y entonces por convención internacional de terminología anatómica se quedó que los nervios craneales se van a numerar con romanos, ¿sí? De esta manera que hay el número 1 u olfatorio, el número 2 u óptico, el 3 u oculomotor, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos, bueno, más bien yo acostumbro a anotar en las descripciones el nombre del nervio y pongo entre paréntesis el número en romano que le corresponde. Y mientras que en estos nervios craneales se le ponen números romanos, a los de la columna vertebral, o sea, los que salen y entran a la llamada médula espinal, se numeran con arábigos, ¿sí? Y cuando ya se trata de grupos de vertebrados que tienen digamos, un número fijo de vértebras por cada región de la columna vertebral, entonces se les agrega o se les antecede una inicial del nombre de la región de la columna vertebral a la que pertenecen. Es decir, si son nervios del cuello, entonces, ¿cómo creen ustedes que se tendrían que anotar su nombre o su número? Es decir, el nombre lleva una letra, repito, y un número arábigo.
¿con qué empezaría? Ok, ¿cuál sería la inicial ahí de la inicial? En nervios del cuello, o sea, de la región cervical. Le preguntaría yo a alguien como a Alma, ¿qué piensa? ¿Qué letras se le debe anteceder los nervios que salen o entran a la parte cervical de la columna vertebral? ¿Podría subir el volumen? Que si no podría ser como cérvico. No, pero es con una sola letra. ¿Cuál sería? C. La C. Entonces sería nervio C1, nervio C2, C3, C4, etc. ¿Sí? Hagan de cuenta que quieren ubicar un nervio para inyectarlo. Bueno, no para inyectarlo, para hacerle algo. Entonces tienen que contar, ¿no? Porque en el protocolo pudiera decir, localícese el nervio C4, ¿sí? Entonces ya lo cuentan y ya saben cuál es, ¿no? O, por ejemplo, les duele una pierna y entonces van con el médico y el médico diagnostica que tiene la enfermedad esta de la ciática, ¿no? Y entonces les dice, es que de acuerdo con la radiografía, la vértebra L3 junto con la L4 están presionando al nervio L4 que va a la pierna derecha. Entonces al paciente le está doliendo la pierna derecha. ¿Sí? En fin, entonces es una manera muy útil de ubicar alguna estructura, en este caso nervios. Es decir, cuando hay estructuras repetidas, el conjunto de estructuras lleva un nombre y luego ya se le agregan números a las unidades, ¿no? Por ejemplo, costillas, ¿no? También hay que ponerles la inicial de la región a la que pertenece y, y luego ya se pone el número, ¿sí? Hagan de cuenta, el cardiólogo va a intervenir el corazón de un paciente y entonces tiene que hacer un corte entre las costillas T4 y T5. Estoy inventando, ¿no? Porque yo no soy cirujano. Y entonces ya ahí hace el corte y ya tiene acceso al corazón. También, bueno, antes que se me olvide, porque esto siempre lo platico, ya que eso fue una experiencia ahí en la facultad, que hace muchos años tuve una estudiante, que por cierto fue buena estudiante, y ya después de que egresó y nos encontramos de nuevo, me platicó, es que durante un tiempo me estuvo doliendo el corazón y entonces dice que fue con el médico, le sacó una radiografía y le encontró que ella es más primitiva que el resto de los humanos, porque le creció una costilla cervical, que es más característico que los reptiles tengan costillas cervicales que los mamíferos, ¿no? Y entonces esa costilla, que fue del lado izquierdo, no me acuerdo de qué conectada a qué vértebra cervical, bueno, le fue creciendo poco a poco, ya siendo ella, teniendo 20 años, alcanzó a tocarle ya el corazón, o sea, el pericardio, y por eso le dolía un corazón, ya estaba ahí presionando una estructura que no debía estar, ¿no? Así es de que entonces le hizo cirugía y le quitó la costilla cervical. Entonces me acordé de ese carácter pues, que los mamíferos no llevan normalmente costillas cervicales, ¿no? Pero los reptiles sí, entonces ella es más primitiva que nosotros. Bien, siguiendo con esto,
aquí dice, como les comentaba antes, que los nervios craneales tienen un nombre y un número romano, mientras que los que salen y entran a la médula se les asigna la inicial de la región de la columna vertebral y se les numera con arábigos. ¿Ustedes saben quiénes inventaron números romanos? No sé si David tenga esa información. Yo supongo que los romanos, ¿no? de aquel famoso imperio. Bueno, el caso es de que lo que sí sé es que los números arábigos no los inventaron los árabes, sino los inventaron los indios, pero los árabes fueron los que de India a Europa llevaron esa forma de escribir los números, ¿sí? Pero los europeos dijeron, pues los trajeron los árabes antes de números arábigos. Entonces hay que tener un poquito más de, ¿cómo les diré? De capacidad de investigación. Y bueno, ya se quedaron con ese nombre, números arábigos. Aquí resalto que los peces tienen solo 10 pares de nervios craneales. Acuérdense que son pares porque hay izquierdo y derecho. ¿Sí? Por eso muchas veces no decimos el nervio o los nervios número tal, decimos el par 8, el par 5, etcétera, ¿no? Y se refiere a números romanos, ¿no? Entonces, en los peces hay 10, pero en los tetrápodos, aparentemente el cráneo integró las dos primeras vértebras, no sé bien en qué nivel de evolutivo de los vertebrados, y con eso pues también implicó que obtuviera dos pares de nervios más, que son ahora el llamado 11 y 12, ¿sí? O sea, el glosofaringio y el vago, ¿sí? Entonces tomen en cuenta esa diferencia en el número de pares de nervios craneales entre peces y tetrápodos. Bien, ahora, los nervios craneales los vamos a enlistar en tres categorías: los que llevan información que es de hacia adentro, es decir, que son sensitivos, ¿sí? Así les llamamos, nervios sensitivos, pero otros llevan información del cerebro hacia otras partes fuera de la columna vertebral, entonces serían motores. Por lo tanto, unos son aferentes y otros son eferentes. Pero también hay los que llevan los dos tipos de fibras, tanto sensitivas como motoras, pues decimos que son nervios craneales mixtos. Por ejemplo, en la columna vertebral, ya ven que salen o entran, donde se quedan, nervios, pero ¿ustedes qué saben si son sensitivos, son motores o son mixtos? Los nervios raquídeos, que son los que están relacionados con el raquis, o sea, la columna vertebral. Quizá Aide nos pueda decir qué calidad de nervios, de acuerdo a esta lista de 3, tienen los nervios que salen o entran de la columna vertebral. ¿Ya se fue Aide? Bueno. No, ¿serían los motores? Exclusivamente. Ni motores ni sensitivos así como tales, sino que son mixtos, o sea, llevan fibras sensitivas y fibras motoras. Pero ya cerca de la médula
se separan entre sí y hablamos de raíces sensitiva y motora. Ahorita lo vemos, ¿sí? Veamos, entonces, un corte transversal de la médula de un mamífero. Bueno, en primer lugar, ustedes van a encontrar que aquí el sistema nervioso se nota más primitivo que en el cerebro. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste? Imagínense ustedes que aquí viene el nervio espinal, que se me olvidó ponerle la flechita. Aquí dice nervio espinal o raquídeo, ¿sí? Entonces, se refiere a este que está aquí, que lleva fibras de los dos tipos, sensitivas y motoras, ¿no? Ya sé que la médula, pues la que es sensitiva, pues va a pasar por la raíz dorsal, mientras que la motora sale de la médula por la raíz ventral. Entonces vamos a tratar de entender bien esto. Aquí está dibujado un nervio que se inicia en la piel, donde pudiera tener terminaciones sensitivas, ¿sí? Entonces hay un piquete o hay un toque, qué sé yo. Entonces eso es un estímulo que cae una corriente eléctrica que va a viajar por esta fibra llamada sensitiva o aferente, que tiene su cuerpo celular, o sea, su cuerpo, ¿cómo se dice? El neuronal, eso me olvidó. Pero de él mismo sale otra fibra y se mete a la médula. Me regreso a ese cuerpo de la neurona, que está junto con otras neuronas aquí, en una parte ampliada de esta raíz, y se llama ganglio raquídeo y no existe en la parte ventral. Bien, el caso es de que no es esta fibra sensitiva, ¿sí? A la médula, pero vean ustedes que va pasando por lo que llamamos sustancia blanca, porque aparte hay sustancia gris que tiene esta forma de H, en un corte transversal, pero que además se coloreó con una técnica especial para notarlo. Entonces nota de un aspecto más denso o más oscuro, la llamada sustancia gris, y en cambio la otra es la sustancia blanca. Bueno, vamos a ver luego qué diferencia hay entre las dos. El caso es de que ahí va la fibra sensitiva, atraviesa la sustancia blanca y se mete más o menos por esta parte de la sustancia gris, y hace otra neurona que tiene aquí su cuerpo, pero luego sigue su axón, que sale de la médula y ya llega a un efector, generalmente un músculo. Es decir, que entró una información eléctrica hacia la médula y entonces hubo una respuesta motora que implicó contracción de ciertos músculos, ¿sí? Como una respuesta a este piquete que tuvo aquí el vertebrado en la piel, o algún estímulo de algún tipo, ¿no? Entonces estamos hablando de un arco reflejo, ¿sí? Y por lo tanto un acto reflejo. O sea, hay un estímulo aquí y aquí hay una respuesta. Pero noten también lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes están en el metro y, y alguien les pica, como dicen, una costilla, ¿no? Y entonces sucede lo que ya les indiqué aquí, ¿no? Que se provoca una corriente eléctrica que corre y se mete por aquí hasta la médula, hasta el interior, hasta la sustancia gris, y hace sinapsis con otra fibra, bueno, otra neurona, que su fibra sale, pero lleva una orden que implica que ciertos músculos se muevan,
y entonces la respuesta a ese piquete es un codazo, como quien dice, ¿no? Entonces ese fue el acto reflejo, ¿sí? Pero la pregunta que les quería hacer es esta. ¿Cómo es posible que la respuesta la podamos dar en otro nivel del cuerpo? O sea, más superior o inferior, hagan de cuenta que para que fuera inferior, pues una patada, ¿no? Y ya cada vez que les pican a ustedes en cierta costilla, pues sueltan la patada, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo puede pasarse la información a los músculos de la pierna? Ven ustedes que la misma fibra sensitiva que viene por acá, sí, antes de meterse en un nivel hacia la sustancia gris, se ramifica hacia arriba, pero también se puede ramificar hacia abajo, en la misma médula, ¿sí? Y entonces puede pasar por un músculo que está más abajo porque le llegó una fibra motora, así como esta que sale aquí, podría salir en un nivel inferior. Entonces la respuesta es abajo. O lo contrario sería allá arriba. ¿Sí? Bien. Entonces empieza a complicar como quien dice, la organización, ¿no? de la médula. Pero también, fíjense, ¿cómo puede ser la respuesta del otro lado? Ustedes les dieron el piquete del lado derecho y pueden contestar con el lado izquierdo. Se pueden responder instantáneamente del lado izquierdo. Entonces, aquí me faltó ramificar esta fibra y pasarla por acá. Miren. Se cruza al otro lado y llega a la neurona motora. Entonces, esta lleva la información que implica que la respuesta sea del otro lado. Codazo, patada o qué sé yo, ¿no? Entonces se va complicando. Y también pudiera ser que hubiera aquí unas fibras que le llaman, bueno, no, esta es ramificación de esta otra. Bueno, pero por aquí abajo vemos que hay fibras que pasan de un lado al otro. Sí, claro que siempre estaría un cuerpo neuronal, ¿no? Pero bueno, pasa de un lado al otro y entonces quiere decir que del otro lado hay información de lo que sucede en el otro lado. Es decir, en cada lado hay información de ambos, ¿no? Pero no es que tanto que se integre o se analice y eso, ¿no? Pero es muy común que de aquí suba una fibra hasta el cerebro y entonces llega a algún centro del cerebro, quizá a alguna parte de la memoria, entonces ahí se guarda la memoria que cada vez que sintamos un piquete determinado o que alguien se acerque así como que en una forma medio agresiva, entonces la respuesta puede suceder espontáneamente, ¿no? Porque hay una memoria de lo que sucedió antes, ¿sí? Bien. Entonces, estas fibras que pasan de un lado al otro se llaman fibras de asociación. Entonces, están asociando a ambos lados. Bien, entonces, fíjense, de este otro lado está llegando una fibra sensitiva y se está ramificando y luego se ramifica para el otro lado, aunque puede hacerlo para el mismo lado al que pertenece y ahí se conecta con la parte motora. Muy bien, entonces, esto que se ve aquí, la reunión de las dos llamadas raíces, dorsal y ventral, esto de aquí, es propiamente el nervio raquídeo, el cual tiene calidad mixta, ¿sí? Porque por acá ya lleva fibras tanto motoras como sensitivas, ¿sí? En los peces más inferiores, lo que sucede es que no se forman los nervios mixtos porque sale un nervio motor
y al mismo nivel de la vértebra entra un nervio sensitivo. O sea, están independientes, entonces no hay ahí nervios raquídeos mixtos. Bien, me paso a otra diapositiva y aquí estamos viendo ese efecto que en las primeras etapas del desarrollo bueno, que ya pasó la gastrulación, ahora viene la neurulación, y entonces vemos que sobre lo que van a ser las vértebras, ¿sí? El tubo neural en su parte más anterior se ensancha, ¿sí? Entonces forma lo que llamamos vesícula cerebral. Esta va a ir creciendo y entonces va a sufrir este tipo de división en 3 partes. Aquí están las líneas punteadas que nos indican en dónde se va a estar dividiendo en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿sí? Y al avanzar vemos, porque hace rato les comenté, de que el prosencéfalo se va a dividir en dos partes, mientras que y también el rombencéfalo en estas dos, y el que no se subdivide es el que queda aquí en medio, que es el mesencéfalo, ¿sí? Entonces noten ustedes lo siguiente. Acá, en esta etapa, el prosencéfalo ya, ¿cómo les diré? Desarrolló las 2 vesículas ópticas que van a ser los ojos. Creo que se le tienen que agregar una serie de estructuras para que ya formen el ojo como tal, ¿no? Y ya al avanzar el desarrollo va a tener otras evaginaciones que las cuales en un grupo taxonómico se desarrolle más uno de estos o este otro, o el conjunto se asocia mucho, etcétera. Bueno, pero lo que originalmente aquí se formaba era el ojo pineal, es decir, el nervio que llega al tercer ojo, ¿sí? Y bien, eso es en el techo del llamado mesencéfalo, no del diencéfalo, perdón, diencéfalo. Entonces ya vimos que prosencéfalo, aquí ya se dividió en telencéfalo, que comprende principalmente hemisferio cerebral y bulbo olfatorio, etc. Y la otra parte del prosencéfalo sería el diencéfalo, ¿sí? Que en su parte ventral recibe el nervio óptico de cada lado y más hacia atrás forma una especie de embudo que se asocia con la glándula hipófisis o pituitaria, y entonces así la tenemos ya, bueno, va a ir madurando pues en su desarrollo, y ahí tenemos la glándula rectora de todo el cuerpo, ¿sí? Está asociada a, o es en parte derivada de el diencéfalo. Digo en parte, porque otra parte no lo van a creer, pero deriva de la parte de faringea del embrión, ¿sí? Esa es la adenohipófisis, mientras que esta que se forma a partir del diencéfalo es la neurohipófisis. Y queda una parte intermedia ahí que le llaman, se me olvidó ahorita el término. Bueno, pero las dos notables son de diferente origen. Un origen endodérmico y otro origen ectodérmico. Bueno, entonces me voy para atrás y veo aquí el mesencéfalo, ¿sí? Que va desarrollando un glóbulo óptico de cada lado, ¿sí? Y que les decía yo que le ponen de nombre tectum o tegmentum, algo así. Y a mí me gustaba el término de lóbulo o lóbulos, porque son 2, ópticos,
¿sí? Varios ejemplares, cuando le hace uno de la disección, se notan perfectamente los dos lóbulos ópticos, sobre todo se nota en los osteídeos. Bien. Entonces nos pasamos ya a la parte que corresponde a rombencéfalo, ¿sí? Que comprende metencéfalo, o sea, bulbo. Ok. Metencéfalo corresponde a cerebelo y la otra parte a la médula oblonga o simplemente bulbo, que algunos le llaman bulbo raquídeo. Aquí ya se angosta todo esto y termina el encéfalo y sigue pura médula espinal con sus correspondientes nervios y demás. Bueno, entonces, en cualquier vertebrado va sucediendo esto y el desarrollo se interrumpe, o sea, en un cierto nivel de desarrollo, y se puede ver en las disecciones de los correspondientes o las correspondientes clases de vertebrados, ¿no? Pero digamos que este es el encéfalo de un tiburón, ¿sí? Entonces ahí que vemos, pues estamos viendo que al hacerle el corte sagital, o sea, el que le divide en mitades, estamos seccionando de aquí hasta por acá, en las partes en derecha e izquierda, ¿no? Pero en la parte anterior, el corte pasa entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces cuesta trabajo ilustrarlo en esta parte, en esta vista y así, ¿no? Pero ustedes acéptenme, mientras tanto, que se forman dos ventrículos que llaman laterales y que corresponden a los dos hemisferios cerebrales. A nivel del diencéfalo encontramos el tercer ventrículo cerebral, es decir, ya nombramos para los hemisferios cerebrales dos ventrículos cerebrales, que son el 1 y el 2. O sea, uno que es izquierdo, otro que es derecho, ¿no? Pero a nivel del diencéfalo, ¿sí? Se queda un espacio que es el, ¿cómo se llama? El diencéfalo, ¿sí? Y tiene algunas formaciones que ya comentamos relacionadas con el ojo pineal, pero también ventralmente recibe, como decía en el esquema de acá, el nervio óptico que viene del ojo. En este caso es del ojo izquierdo. Pero entonces entra aquí por el piso del diencéfalo y ya cuando hace contacto con el correspondiente nervio del otro lado, ahí es donde decimos que puede haber un entrecruzamiento de fibras o quiasma óptico, ¿sí? Bien, entonces ahí está, propiamente aquí es parte del quiasma óptico, porque el corte pasa por la parte media, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, no está abultado. Entonces corresponde al quiasma óptico o entre el cruzamiento de estos dos nervios, el uno de un lado y el uno del otro lado. O sea, nervios ópticos. Aquí dice, no, dice esto, pero se refiere al nervio óptico, ¿sí? Bien, me voy más hacia atrás a lo que es mesencéfalo y simplemente el techo se abulta un poco y se llama, ¿cómo les diré? Lóbulo óptico de cada lado, pero varios autores a todo el conjunto le llaman tectum o tegmentum, ¿sí? Y aquí lo vemos en el corte sagital, ¿sí? Del mesencéfalo, ¿sí? Entonces, propiamente el único que tiene el mesencéfalo a los lóbulos ópticos. Sin embargo, bueno, cuando he hecho disecciones de varios encéfalos, esta parte de donde está la hipófisis y demás, pues como que la encuentro muy orientada hacia atrás. Entonces la pregunta es, ¿todavía es de diencéfalo o ya también es de mesencéfalo? ¿Sí? Bien, por último, aquí vemos
el espacio que corresponde a el cerebelo, ¿sí? Y el espacio que corresponde a el bulbo, ¿sí? Entonces, todo eso que está en blanco aquí es el plasma que se filtró por el plexo coroideo anterior, que está por aquí, y el, ¿cómo se llama? El plexo coroideo posterior. Noten ustedes cómo el techo de esta parte del encéfalo es muy delgado, se pliega bastante, pero lo que no está dibujado es que llega aquí una arteria y se va a ramificar en muchos capilares que se asocian a este techo, y entonces ya se formó esto que le llaman plexo coroideo, y que es en donde se filtra el plasma y forma el líquido cefalorraquídeo que va a ocupar todo este espacio. Los ventrículos laterales, el ventrículo número 3, el número 4, y lo que está en el canal del epéndimo, que ya vimos en la médula, ¿sí? Así es de que entonces por ahí corre este líquido y va llevando nutrientes a las neuronas que están más o menos cerca de estas cavidades. Bueno, no solo alimentos, no solo glucosa, sino pues, ciertos iones, agua, aminoácidos, qué sé yo, ¿sí? O sea, todo lo que lleva el plasma, pues ahí está en el líquido cefalorraquídeo. Lo que no tiene son proteínas. ¿Me podrían decir por qué razón técnica, ustedes que son muy afectos a la nueva tecnología digital y todo eso, por qué conviene que entren vasos sanguíneos al tejido nervioso? Porque, o sea, lo tendríamos que ver macizo, todo el encéfalo, y con unas redes capilares. ¿Por qué no conviene? ¿Qué problema técnico habría si hubiera ahí vasos sanguíneos entre las neuronas? Alguien podría pensar, ¿qué pasaría si hubiera ahí vasos sanguíneos en el tejido nervioso propiamente del encéfalo o cerebro? Pues como, ¿Podría haber fallas? ¿perdón? ¿Podría haber fallas? Sí, claro que fallas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que provocaron ahí el paso de la sangre por los capilares? Pues es como dicen los técnicos, mete ruido al sistema. Un vaso sanguíneo por ahí metería ruido al sistema, ya que las neuronas su actividad es eléctrica, ¿sí? Entonces afectaría las corrientes eléctricas. Entonces el método es que solo entre el plasma. Claro, superficialmente pudieran sí fluir nutrientes desde los capilares que están en las meninges que cubren a todo el cerebro y la médula, ¿no? Pero eso es superficialmente. La mayor parte de la masa de tejido nervioso no tiene esa situación. Entonces se nutre mediante el líquido cefalorraquídeo, y entonces, repito, estamos hablando de un plexo coroideo anterior que está entre hemisferios cerebrales y de encéfalo, y que está aquí nombrado. Ahí dice plexo coroideo o tela coroidea. Y el otro está en el techo del bulbo, ¿sí? Entonces, al rato que veamos un encéfalo en vista dorsal, les voy a señalar dónde están esos dos plexos coroideos. Miren, en este encéfalo de tiburón, aquí estoy viendo
los dos hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Entonces ahí está el plexo coroideo anterior, ahí está nombrado, miren. Plexo coroideo anterior. Y me voy más para atrás y sobre el techo del bulbo veo una parte en que el techo es sumamente delgado, ahí está el plexo coroideo posterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? Por lo pronto no, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, decidí no poner el cerebro o encéfalo de un ciclóstomo, ¿sí? Por precisamente su condición primitiva, pero lo vamos a decir, ¿no? Entonces, para entender cómo está el encéfalo de los vertebrados, conviene mucho hacer la disección en un tiburón porque todas las partes se ven de manera muy clara y se ven así como muy extendidas, no están demasiado encimadas como estas partes de acá, unas sobre otras, ¿sí? Pero es que ¿cómo les diré? Esa situación de que se enciman unas partes sobre otras es más notable conforme subimos en la escala de los tetrápodos, ¿no? Entonces se nota mucho en aves y en mamíferos como una parte del cerebro cubre a otra. Es decir, no es que esté limitando las funciones de las otras partes, simplemente que el crecimiento o aumento de partes del encéfalo dentro del cráneo que tiene un volumen entre comillas fijo. Bueno, entonces ya ven que la función del encéfalo del cerebro no depende de la forma que tenga que el lóbulo óptico, el cerebelo, el olfatorio, etcétera, ¿no? Depende de las características del tejido nervioso en todo el cerebro, ¿sí? Así es de que lo que importa en tal caso, en el cerebelo, es que aumentó su corteza cerebelosa y que eso implicó que ahí tiene más circuitos neuronales. Igual pudiera ser que más adelante, a nivel de aves y mamíferos, un plegamiento también de los hemisferios cerebrales. Entonces ahí también aumentó la superficie que lleva, bueno, la corteza que lleva masas neuronales, ¿sí? Ese es el método, porque si no, tendríamos que tener los mamíferos y las aves una cabezota tremenda para tener un tremendo cerebro, ¿no? Entonces el método es pegar unas partes en ellas mismas, pero también cubriendo otras partes del mismo cerebro, ¿sí? Bien, entonces estamos ahí viendo lateralmente el encéfalo de un tiburón, ¿sí? Y entonces lo que está más hasta adelante es algo que sale de un hemisferio cerebral, ¿sí? Aquí veo un hemisferio cerebral, digamos izquierdo, que sería este de acá, y vemos el tracto olfatorio, que no es más que la continuación del bulbo olfatorio. Y ya el bulbo olfatorio, ven ustedes que tiene aquí la conexión del órgano del olfato hacia acá. Entonces, por estas fibras nerviosas va a pasar la información odoria, el llamado bulbo olfatorio. Y se sigue esa información por las fibras que pasan por el tracto olfatorio, que aquí se ve también, y ya por fin llegan a un abultamiento del, ¿cómo les diré? Del encéfalo, que se llama lóbulo olfatorio. No confundir lóbulo olfatorio, que es una pequeña parte que se abulta aquí, no confundirlo con el bulbo, ¿cómo le llaman?
Sí, que no lo confundan con bulbo olfatorio. Este de acá es lóbulo y lo más distal es el bulbo, ¿sí? Entonces, el sistema olfatorio es esto. Órgano del olfato que aquí no se ve. Luego, fibras del nervio olfatorio, o sea, el nervio número 1. Luego ya el bulbo olfatorio, el adelgazamiento de todo eso que es el tracto, o ¿cómo le llaman? Sí, tracto olfatorio. Y aquí se ha vuelto un poco el bulbo, ¿cómo se dice? El lóbulo olfatorio, ¿sí? Entonces, eso es el sistema olfatorio. Ahora, el sistema óptico, pues, tenemos que considerar el ojo, ¿sí? Su nervio, que aquí me lo taparon estos músculos, pero aquí está seccionado el nervio. Entonces entra ya al mesencéfalo, ¿sí? Y por aquí está, aquí está. Sí, miren, aquí igual del otro lado. Pero bueno, esos son los nervios que quedan ahí ubicados. Y quisiera que viéramos ahora parte del sistema estatoacústico, es decir, el oído interno, ¿sí? Que se ve aquí con sus... El de membranosa, ¿no? Entonces tiene unas vesículas, utrículo y sáculo, luego los canales semicirculares con sus respectivos bulbos, o sea, ámpulas, y y de él sale un nervio que se va a meter al bulbo y se va a ir ramificando hacia cerebelo y el centro de la audición, el centro del equilibrio, etc. Entonces estamos hablando del sistema estatoacústico, que consiste, repito, en de qué manera ¿cómo se dice? Tan sonoros, luego se transmiten hasta el oído interno para que ahí haya un cambio de energía vibratoria o química, digo, vibratoria o mecánica, a un cambio físico, que es la electricidad, la información eléctrica que lleva el nervio, ¿cómo se dice? Auditivo, que pasa para acá, al bulbo, va mandando fibras a varias partes. Entonces sería el sistema acústico, pero comprende una parte auditiva y una parte del equilibrio. ¿Sí? No, auditiva aquí no se nota bien, ¿eh? Lo vamos a ver mejor en un mamífero. Bueno, el caso es de que ahí empiezan ustedes a ver las partes del encéfalo de un tiburón. ¿Cuáles serían? El osteíto estaría más, muy largo el nervio olfatorio, no el tracto, sino el nervio. Y y otras partes estarían más encimadas, unas sobre otras. Entonces mejor lo vemos así cuando está todo estiradito. Y de esa manera ya nos transportamos esas características a otros niveles evolutivos. Bueno, ahora en el sistema óptico se debe considerar el órgano de la visión, que es el ojo, ¿sí? Y el nervio óptico, pero también los músculos que mueven el globo ocular, que son 6, y los nervios que llegan a esos 6 músculos oculares. Entonces, todo eso sería el sistema óptico o visual, ¿no? Todavía habría que considerar ventralmente el encéfalo para ver cómo esos dos nervios ópticos, izquierdo y derecho, se juntan entre sí y ya entran sus fibras al mesencéfalo, ¿sí? Que estaría por aquí así. Que por cierto, al ver el mesencéfalo ventralmente,
notamos que aquí está la hipófisis, esta parte de acá. Ahorita la vemos en la raya, ¿sí? Porque aquí no agregué la vista ventral del cerebro del tiburón. Vamos a pasar aquí. Bueno, aquí les debo comentar que agregué estas láminas que implican una secuencia de disección para descubrir el cerebro o encéfalo. Entonces, en la vista dorsal de la raya le quito la piel de un área dorsal, repito, y entonces casi inmediatamente ya veo parte del neurocráneo, su parte, digamos, dorsal, y aquí las órbitas oculares. Pero como el cráneo de las rayas tiene una gran ventana dorsal, se llama fontanela dorsal, ¿sí? Entonces, al quitar yo la piel, pues ya estoy viendo parte del encéfalo, ¿sí? Que no he movido, no he tocado en nada, y ahí está, ahí noto los dos hemisferios cerebrales, a los lados los llamados lóbulos olfatorios, parte del tracto olfatorio, y más atrás veo el cerebelo. ¿Sí? Así que ya nada más me falta romper el cartílago de esta parte de acá y de un lado para estar viendo el resto del encéfalo. Digo de un lado porque todo se repite del otro. Si una vez se analiza bien de un lado, conviene revisar el otro, ¿sí? Entonces, para que tengan una relación del cráneo con lo demás, noten ustedes lo siguiente. El cráneo propiamente está relacionado con el cerebro y sus corrientes nervios, ¿no? Pero también está relacionado con sistemas sensoriales como el óptico. Aquí adelante estaría el olfatorio, no se nota ahorita, y por acá el sistema estatoacústico, o sea, del oído interno, que estaría por acá, aquí. Entonces, ahí vemos otra vez lo que les comentaba, ¿no? Ahí están viendo nada más, o sea, si en esta disección retiré más, bueno, sobre todo músculos, ¿sí? Y algún tejido que me esté tapando lo demás. Entonces, esto es el cráneo, que pues, recuerden ustedes, está formado por dos cápsulas olfatorias, la caja craneana propiamente, que protege al encéfalo, y luego dos cápsulas ópticas o auditivas, ¿no? Aquí no hay un rostro que vaya hacia adelante, como otras rayas, y vemos aquí la órbita ocular, o sea, es la órbita ocular que está delimitada por un proceso preorbitario y un proceso postorbitario, ¿sí? Y me voy más atrás y veo aquí las cápsulas ópticas, o sea, con el oído interno, y creo que vos notas de forámenes por los que pasan nervios o vasos sanguíneos. Aquí en la vista ventral estaría lloviendo, no, esta es la vista dorsal, perdón. Entonces, ¿cómo estuvo? Bueno, la vista ventral. Aquí ya veo la abertura de la cápsula olfatoria donde se ven las laminillas olfatorias, ¿sí? En cuya superficie ya están ubicadas las células olfatorias. Claro, esto se ve en microscopio de barrido principalmente, ¿no? Pues son muchas y muy pequeñas las células olfatorias. Entonces, el órgano olfato coincide con la narina, que es la abertura externa, digamos, ¿no? Y que aquí no está dibujada, por lo tanto. Veo también, bueno, esto es cápsula olfatoria, ¿no? Aquí hay una órbita ocular, bien todo esto de aquí, ¿sí? Pero ya más posteriormente encuentro la cápsula auditiva u óptica, ¿no? Donde está el oído interno, ¿sí? Aprovecho el esquema para ver que el nervio óptico de un lado hace contacto con el del otro lado
Y cuando hay entrecruzamiento de fibras, llamamos a esto un quiasma óptico, ¿sí? Aprovecho también para ver que el globo ocular tiene un soporte cartilaginoso que se llama pedículo óptico. Y luego que el otro carácter es que hay varios nervios craneales, ¿no? Pensemos, el número 1 es propiamente lo que... Eso es para... Bien, aquí está, déjenme ver. Es que ahorita me perdí. Está el oído interno. Es que me estoy desorganizando con las láminas. Bien, entonces esta raya, aprovecho la vista dorsal y aquí veo el oído interno y no veo bien el nervio auditivo porque es muy cortito, aunque es bastante ancho, ¿sí? Pero es que pasa casi directamente al bulbo, ¿sí? En la vista ventral ustedes vieron una como... No, vista ventral de qué. Está acá, la vista ventral, está el oído interno y vemos una serie de fibras nerviosas que se van a reunir en el nervio óptico que ya entra aquí al bulbo. Pero ustedes que estas partes de acá vienen de salen de varias partes del utrículo y el sáculo, ¿sí? O del utrículo y la alagena. Bueno, en la alagena iba una fibra, aquí son del utrículo y por acá quizás de un canal semicircular. El caso es de que de todas esas partes sensoriales van saliendo las fibras que van a constituir el nervio auditivo o número 8, que, repito, es muy corto, pero es bastante grueso para llevar tantas fibras, ¿no? Vemos otros nervios y ven ustedes que aquí yo nomás les puse prácticamente los números. Este es el nervio óptico, que es el número 2, ¿no? Romano. Por aquí tengo el nervio abducente, no, perdón, el troclear, que va a uno de los músculos que mueven el ojo. Por aquí veo otro nervio, el número 6, que es el abducente, va a un músculo también ocular. Y el número 3, donde aquí está, ese se va a ramificar a otros 4 músculos del ojo, ¿sí? Es el oculomotor, o 3 romano, ¿sí? Y ven ustedes que hay una asociación entre el número 5 y el 7, es decir, muchas de sus ramas van a estar juntas formando estos como troncos muy grandes, ¿sí? Igual acá, aunque digamos funcionan de manera separada, pero siempre están topográficamente en contacto, ¿sí? Muchas de las ramas, ¿no? Entonces, el número 5 romano es el nervio trigémino. Trigémino quiere decir 3 ramas. Y es el otro, el número 7 romano, es el nervio facial, ¿sí? Que originalmente estaba relacionado con músculos del arco yoideo. Sí, yoideo. Entonces, ahora principalmente está formada por ramas que van a músculos de varias partes, pero que en mamíferos se ramifica muchísimo más hacia la musculatura facial. Por eso llamamos nervio facial. O sea, su nombre viene de la anatomía humana. Y bien, aquí vemos también el nervio número 9, que se va a la lengua y a la faringe. Es el glosofaringio. Y el nervio más grande
en cuanto a ramificaciones y longitud es el nervio vago, o número 10 romano, que también se llama nervio neumogástrico, es decir, que va tanto a la parte respiratoria, que es lo que llamamos neumo, como a la parte del digestivo, que está, digamos, la parte término gástrico, ¿no? Aunque gástrico no se refiere a estómago, pero aquí trata de juntar sistema digestivo con sistema respiratorio, es inervado por el nervio vago o neumogástrico, que es de carácter mixto. Tiene fibras sensitivas, o sea, que van de partes del, digamos, estómago, esófago, diafragma, costilla, músculos intercostales, supracostales, etcétera. Y también, bueno, entonces partes del digestivo y partes del respiratorio, ¿no? Entonces se juntan, entonces son sensitivas, pero hay otras que son motoras que van a esas estructuras llevando una orden nerviosa o orden motora. Ah, bueno, antes que nada se me olvidaba. Aquí falta una línea que me señala la hipófisis. Esto es aquí en el mesencéfalo. Siempre se forman en peces, bueno, en condrictios, unas como vesículas que tienen que ver en parte con el tálamo, hipotálamo y demás, que en los demás vertebrados están más bien dentro de las paredes del mesencéfalo. ¿Sí? En esta otra figura de también cerebro de un tiburón, ¿sí? Porque la anterior es de una raya, ¿no? Sin embargo, es el mismo patrón. Veamos que en el corte sagital que se le hizo, pues no son los hemisferios cerebrales, más bien pasa entre los dos hemisferios cerebrales, y cada uno de ellos tiene un espacio, que aquí está marcado con línea punteada, pero es la continuación de este espacio, mira, que viene desde la médula, ¿sí? Que se amplía por aquí, por acá, ¿sí? Y entonces aquí se va para un hemisferio derecho y otro hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, bien, aquí es donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Antes que se me olvide, el nombre del hueco de la médula, debo llegar hasta donde está el esquema, es epéndimo, ¿sí? Es de ahí donde está su líquido cefalorraquídeo de la médula, ¿sí? Y aquí, bueno, todo está más ampliado, aquí viene el epéndimo, ¿sí? Pero a nivel del rombencéfalo se amplía mucho el espacio, o sea, la luz de este canal se amplía y llamamos a esto, este hueco, o espacio, perdón, círculo cerebral 4. El 3 está más acá adelante, mira, que corresponde principalmente al diencéfalo y mesencéfalo, y es el hemisferio, el ventrículo número 3, y en cambio los que tienen los hemisferios cerebrales son el 1 y el 2, ¿sí? Romanos, también se le pone romanos. Entonces todo está lleno de líquidos. Bien, sigo hasta donde estaba, de este tiburón, que simplemente es como el otro, pero con otras proporciones, ¿no? Entonces se ve muy grande el cerebro, con también grande el tectum o los lóbulos ópticos, ¿sí? Vemos aquí la entrada del nervio óptico, ¿sí? Es como la parte de donde se juntaron los dos nervios ópticos, a esa parte le llamamos quiasma óptico. Y aquí el está hacia atrás como un budo y es donde está ese contacto con la hipófisis, ¿sí? Bien, entonces, por último, aquí veo
por el oído posterior, por aquí el plexo por el oído anterior. Bueno, y aquí, ¿qué es el techo del diencéfalo? Vean ustedes cómo sale un nervio que venía del ojo pineal, o sea, el ojo impar original de los vertebrados, que se nota como un hueco ahí en el cráneo de los tracodermos, se nota como también un nervio en varios tiburones, ¿sí? Pero ya el globo ocular ya no lo tenemos, ya está atrofiado. En cambio aquí se forma un tejido endocrino, que pues, le llaman glándula pineal o epífisis, sí, pero también se forman otras prolongaciones parecidas, que son la paráfisis y otro, ¿no? El cuerpo pineal, etc. Entonces, eso es lo que bueno de este esquema, que está lo que quedó de el nervio del ojo impar o tercer ojo, ¿sí? O pineal. Bien, entonces ya me paso a otro. Aquí está ya de la rana, de un anfibio allá, la vista lateral izquierda de su encéfalo, en que veo el bulbo olfatorio, veo los hemisferios cerebral, bueno, el hemisferio cerebral de este lado, el derecho estará del otro lado, veo aquí el lóbulo óptico del lado izquierdo y veo aquí ya el bulbo. Entonces noten ustedes que ya el cerebro, o perdón, los hemisferios cerebrales tapan bastante al diencéfalo. Aquí no está expuesto. Y también contribuye a eso el bulbo, digo, el lóbulo óptico, ¿sí? Y yo no sé si aquí el dibujo está mal hecho porque pusieron un cerebelo sumamente pequeño. Entonces tengo que checar eso y después se los comento, ¿no? Bien, me paso al un reptil como el cocodrilo, ¿sí? Y veo lo mismo, o sea, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, hemisferio cerebral, lóbulo óptico de este lado y que está entre el hemisferio y el lóbulo, me están tapando el diencéfalo, ¿sí? Y aquí está más desarrollado el cerebelo, ¿sí? Por aquí está el bulbo, bastante voluminoso, y hasta abajo veo la hipófisis o pituitaria, ¿sí? Y aquí veo que entra el nervio óptico, ¿sí? Aquí veamos, déjenme ver si puse de ave. Ah, no, me falta el encéfalo de un ave. Luego se los voy a exponer. No, pues es pero ya le escribí mal ahí. Esto es encéfalo de ave. ¿Qué encontramos ahí de notable? Noten ustedes que aparte del gran volumen del hemisferio cerebral, bueno, de los dos hemisferios cerebrales, las aves, que se conserva además el buen volumen de los lóbulos ópticos, pues noten que ya el cerebelo está plegado, ¿sí? Entonces, al plegarse, aumenta mucho lo que llamamos corteza cerebelosa y por lo tanto hay más espacio para que se formen otros circuitos cerebelosos o nerviosos, pero en el cerebelo, y que tiene que ver este órgano con la complejidad de movimientos que tienen las aves en el vuelo, ¿sí? Entonces, si comparamos ¿cómo se dice? Lo plegado del cerebelo de un reptil o de un anfibio, pues es notable, ¿no? Cómo está liso, por ejemplo, en el reptil. Quiere decir que hay menos circuitos neuronales ahí que en las aves y como ya por fin llegamos acá, del mamífero, ¿sí? Pero en el mamífero, además de que aumenta mucho el volumen de los hemisferios cerebrales, se pliega mucho su corteza en surcos y, digamos, prominencias, ¿sí?
y es que aumenta considerablemente la corteza cerebral, por lo tanto, hay más circuitos para mayor información y actividad nerviosa, ¿sí? Entonces son los vertebrados que tienen más desarrollados los hemisferios cerebrales. En cuanto a cerebelo, pues son tanto los mamíferos como las aves, ¿sí? Claro que ya vienen variaciones dentro de la misma clase de los mamíferos, ¿sí? Igual se vería con algún aspecto en las otras clases que varían en ciertos detalles, pero por ejemplo aquí, este esquema es de creo que es de un caballo. Entonces veo que tiene aquí un lóbulo o el bulbo olfatorio muy grande. Quiere decir que su órgano del olfato es muy amplio. Simplemente piensen en todo el rostro que tiene el caballo, toda la cavidad muy larga nasal en cada lado, con olfatorio, entonces tiene una olfacción muy acentuada. En cambio nosotros, los primates, este bulbo lo tenemos así, pequeñito, pequeñito por acá. Entonces tenemos una olfacción muy pobre, ¿sí? Igual las aves, una olfacción muy pobre, pero ¿dónde lo dejé? Ah, está acá. Está aquí, mire. Mucho. Entonces, en las características del cerebro, podemos nosotros ver algunos aspectos de las funciones o la biología del grupo, ¿sí? Simplemente les voy a comentar, ya casi por terminar, en la clase de los condrictios, o sea, de tiburones y rayas, se encuentra que el volumen total en estas rayas, pero en las mantas es muy elevado. Es decir, las mantas que tienen una complejidad de movimientos muy grande, se supone que debe haber mayores circuitos cerebrosos y cerebrales para coordinar esa complejidad de movimientos, ¿sí? Porque no hacen solo lo que las rayas, mover las aletas con un movimiento ondulatorio, sino que aletean y entonces mueven el cuerpo para arriba, para abajo, para todos lados y muy rápido, ¿sí? Eso es equivalente a lo que hacen las aves también, ¿no? Bueno, el caso es de que si se compara el volumen relativo del encéfalo de los varias clases de vertebrados, lo curioso es que en general en condrictios el volumen es muy grande y más grande que en anfibios y reptiles. Y es equivalente a lo que tienen aves y mamíferos, ¿sí? Con todas las variaciones que quieran, ¿sí? Entonces eso está interesante. Bien, déjenme ver qué más puse de láminas. Del mismo mamífero, ¿sí? Hice aquí el corte sagital y entonces el corte pasa por una serie de componentes del encéfalo que van de un lado al otro, por ejemplo, el cuerpo calloso, puente, el hipocampo, ¿dónde quedó? Ya no sé dónde quedó. El mismo quiasma óptico, etcétera. Son partes que relacionan el componente izquierdo con el derecho, ¿sí? Esas partes que llevan muchas fibras de asociación del lado izquierdo al derecho y viceversa, como repito, en el cuerpo calloso, en el puente que está aquí en el bulbo, el quiasma óptico, y hay otras partes de aquí, miren, es esto de acá, ¿sí? Esas le llaman comisuras, ¿sí? Porque si no, entonces estaría funcionando el vertebrado de manera independiente su parte izquierda de su parte derecha. O sea, sí hay cierta autonomía, pero también hay mucha relación de un lado con el otro. Y bien, dejo pendiente lo que es órgano de los sentidos,
que corresponde a, bueno, que nombro aquí como sistema olfatorio, para no decir nada más órgano del olfato, sino todo lo que implica, que va acompañando al órgano del olfato. Igual del sistema óptico, que no son solo los ojos, sino los nervios ópticos, los párpados, músculos extraoculares, igual en el caso del sistema auditivo, pero no es solo auditivo, sino del equilibrio también. ¿Sí? Entonces hay una serie de otras partes que hay que tomar en cuenta. Entonces eso es lo que quiero dejar para después. Bueno, sobre todo, no que quiera, sino que debo dejar para después, porque se acaba la sesión. ¿No? ¿A qué hora terminamos? No falta un buen rato, ¿verdad? Pero bueno, entonces es que me confundo luego con el horario y pensé que ya debíamos terminar pronto. Pero bueno, lo que de todos modos es mucha información en una sola sesión. Voy a tratar de ahora sí, integrar bien o describir bien cómo son en este caso los órganos de los sentidos, para que tengan en unas cuantas hojas, mediante esquemas, toda la parte más importante de la información de los sentidos, ¿sí? Además, de manera muy general, quiero indicarles en qué consiste cada sistema sensorial. Antes que nada, hay sistemas sensoriales, o sea, órganos de los sentidos, que son exclusivos de peces o de una clase de peces y que no hay en tetrápodos o no están en la mayoría de los tetrápodos. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo. En el sistema auditivo, por ejemplo, hablamos de oído interno, oído medio y oído externo, ¿no? Todos los vertebrados tenemos oídos internos que dan información de posición del cuerpo o de la cabeza en particular, pero también dan información auditiva, ¿sí? Eso lo tenemos todos los vertebrados. Pero luego si nos pasamos ya a los tetrápodos, ¿sí? Ellos agregan oído medio, o los dos oídos medios, que son esas partes que en los peces eran una cámara branquial, ¿sí? A la cual se introdujo un hueso, la columela, y entonces ahora funciona como una parte del oído que transmite sonido. Entonces eso lo tenemos todos los tetrápodos, pero los peces no, el oído medio. Luego el oído externo no lo tenemos todos los tetrápodos, sino solamente los mamíferos. O sea, solo los mamíferos tenemos oreja y conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, está aquí organizado. ¿Sí? Bien, ahora, el oído interno, ya habíamos visto que tiene una serie de vesículas, ¿sí? Como el utrículo, el sáculo y la trajena, con partes sensoriales. Pero de ellas, sobre todo del utrículo, sobresalen los canales semicirculares, que son 3 de cada lado, y ellos llevan una parte ampulosa en donde está la parte sensorial que nos indica con qué grado de inclinación tenemos la cabeza hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, ¿no? Bien, y a su vez el oído medio está conformado por esa cavidad que les dije que era de una cámara branquial, ahora le llamamos cámara timpánica, y su abertura externa está tapada por el tímpano y la abertura interna está transformada en un conducto que relaciona la cavidad del oído medio con la faringe y se llama trompa de Eustaquio. Y dentro del cráneo,
nos encontramos, no, bueno, no, todavía no del cráneo, dentro de la cavidad timpánica nos encontramos columela en anfibios reptiles, pero en mamíferos se transforma la columela en estribo y además se mete otro hueso que se transforma en yunque y otro más que se transforma en martillo y que eran huesos de las mandíbulas, ¿sí? Pero esto solo en mamíferos. Entonces, por eso debo ordenar todo para que quede claro. A ver, ¿qué tienen todos los peces? ¿Qué tienen los, todos los tetrápodos? ¿Qué tienen solamente los mamíferos? ¿O qué órganos que decía yo solo tienen peces? Serían, ahorita déjenme explicarle. Bueno, el sistema de la línea lateral es exclusivo de peces, o sea, de ciclóstomos, condrictios y osteictios, pero también lo tienen las larvas de los anfibios, ¿sí? Entonces se llama sistema sensorial de la línea lateral, pero sus unidades funcionales son este conjunto de células con cilios, y este cilio se tuerce por la perturbación del agua o vibración del agua, entonces le dan, se empieza aquí una corriente eléctrica que va a correr por, que a fin de cuentas une este de acá, déjenme ver si este de aquí, y ya llega a alguna parte del encéfalo, entonces está informando de algún sonido en el ambiente o de corrientes de agua, ¿sí? Entonces se llaman neuromastos sus unidades funcionales, pero están dentro de una serie compleja de canales, ¿sí? Más complejos en la cabeza, en los costados del cuerpo. Entonces le llaman de la línea lateral porque los osteictios va por aquí, miren, en un lado del cuerpo. Pero ¿qué es lo que estoy señalando? Pues un conjunto de escamas perforadas, pero esos orificios se continúan aquí por unos conductitos que llegan a un canal debajo de la piel que se llama canal sensorial de la línea lateral, ¿sí? Entonces ahí a intervalos están los neuromastos. Repito, de ese carácter viene el nombre del órgano de los sentidos, ¿no? De línea lateral, pero pues a nivel de la cabeza, pues no es lateral, ¿no? Hay muchas ramificaciones, como este que está por aquí. Bien, aquí veo un canal, otro que se va por la parte de la nuca, otro por el pérculo, aquí por la región temporal se une con el componente del otro lado, pero también se sigue hacia adelante, y tal que llega al hueso nasal, también huesos que rodean al ojo, y por aquí huesos de la suspensión mandibular, entonces llega una rama a la mandíbula inferior. O sea, es complejo, ¿no? A nivel de la cabeza. Y también inervación. Su inervación corresponde a tanto el nervio vago como el número 7 y creo que también participa el 5, ¿sí? O sea, son los nervios, por parte de esos nervios, dan porción de perturbaciones mecánicas o perturbación del agua. Puede ser como vibraciones o oleaje o corrientes, pero también sonido. Entonces, quiero darles un dibujo de cómo es un neuromasto, porque está bajo el mismo principio o sea, estructural, que lo que tienen los canales semicirculares aquí, en estas ámpulas, ¿sí? Que da la información de posición del cuerpo, y lo que tienen también la parte auditiva del oído de todos los vertebrados, ¿no?
que aquí no está dibujado. Se les había dibujado antes la cóclea, la lagena, todo eso. Entonces, lo que es el órgano de Corti también está estructurado igual que las unidades de neuromastos y demás, ¿no? Así es de que entonces necesitamos unas láminas que integren ordenadamente toda esta información, ¿sí? De orden de los sentidos y su presencia o ausencia en las clases, ¿sí? Bueno, así es de que entonces esto lo dejamos pendiente y de todos modos, si ustedes tienen alguna pregunta, trataré de resolverlas sobre el sistema nervioso y algo de órganos de los sentidos. ¿Alguna pregunta? Hay tantas preguntas en mente que no saben por cuál empezar, ¿verdad? Eso supongo, ¿no? Comentarios, qué sé yo. Bueno, pues entonces, vamos a hacer así. Yo les voy a dar después integralmente, de manera más, ¿cómo les digo? No es tanto que más sea más sintética, sino más descriptiva la información. ¿Sí? Bien, y además tengo que darles lo de sistema reproductor o genital. Bien, por ejemplo, aquí veo que está bastante ordenado lo que corresponde al sistema olfatorio, pero en los peces. Luego habría que ver cómo es en los tetrápodos. Pero fíjense, hay que empezar por ver por dónde va a entrar el flujo, es decir, el fluido que lleva las partículas químicas. Bueno, pues en los peces entra por las llamadas narinas, pero por ejemplo aquí bueno, no, me tengo que dirigir hacia acá, hasta los teicnios, que tienen cada narina 2 orificios, aunque las narinas ya es un orificio, pero así le llaman. La narina de los osteictios tiene un orificio por el que entra el agua y otro por el que sale. Pero al pasar por allá, por adentro, bañó el órgano del olfato. Entonces ya se transmite luego ya la información olfatoria por el nervio olfatorio, ¿sí? Pero en los condrictios es un solo orificio, sin embargo, parcialmente está subdividido por el pliegue de piel, ¿no? Por esta parte del orificio entre el agua y por esta parte sale. Pero entró y bañó estas laminillas, luego ya salió por acá. Y desde luego que este dibujo implica que aquí al órgano del olfato le saqué una laminilla olfatoria, que es la que en la máscara lleva las células olfatorias, ¿no? Y bien, aquí en la lamprea está el órgano del olfato seccionado y no tiene mayor complejidad, pero ya aquí desde desde los condrictios ya vemos que está más complejo el sistema olfatorio. El dibujo de acá es más bien el de un placodermo, para recordarles que está la boca con los dientes y aparte están las dos narinas. Mientras que en los ciclóstomos se conserva ese carácter primitivo de tener una sola narina, como sus ancestros los tracodermos, ¿sí? Bueno, entonces, luego ordenadamente vemos todo esto, ¿no? Insisto, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Y si no, bueno, entonces,
pues le paso la voz a David a ver si él quiere agregar algo. Sí. David, ¿tú tienes algún comentario que hacer? ¿O darle alguna instrucción al grupo? Bueno, voy a cerrar la presentación. Y bueno, pues yo creo que entonces nos despedimos. Es muy difícil exponer y luego ustedes recibir, luego integrar información que se pueda dar en 3 horas. No se trata de cubrir las 3 horas, sino de que se entienda todo, ¿no? Entonces, ese es el problema de la sesión. Pero vamos a tratar de apoyarnos en esas láminas. Bien, entonces dejo de participar, pero no sé si David esté por ahí. David Salinas. Bueno, pues entonces yo me despido y después estaremos en contacto. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Nos vemos. Hasta profe. luego. Hasta luego, Que les profe. vaya Nos bien, ¿eh? vemos. Hasta luego, profesor. Que descansen. ¿Qué tal, maestro? Perdón, es que tocaron Sí. la puerta. Tocaron la sí. puerta, fui a ver, y esta gente de los testigos de Jehová, que ya ve cómo son necios, No. necios. Entonces estaba yo, ya, estoy en clase, vámonos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces. Sí, ya. Bueno, mira, lo que